pero realmente es un sueño hecho realidad porque pues puedo hacer, yo lo platico con mi familia, realmente dedicarte a la academia es un muy grato y gran trabajo, ¿sí? Es como un sueño poder dedicarse a estudiar y a poder escribir y pues dar a conocer. Decir como pilar fundamental en la vida de una persona tiene que ser la disciplina. Okay. Sin disciplina difícilmente puedes archivar éxitos, difícilmente puedes conseguir metas sin importar cuáles sean, ¿no? Entonces, el enfoque, la disciplina y la tenacidad. Normalmente la adversidad pues tiene que ver justamente con la contrariedad que puede haber entre una ruta que tú te trazas para cualquier cosa y el resultado, ¿no? Entonces, cuando el resultado no coincide con la proyección, pues evidentemente estás en una fase de adversidad. Muy importante como catedrático, es muy importante como universidad que dejes testimonios constantes de tu interés por alcanzar diversos niveles culturales y educativos. Y estos foros son trascendentes para ello, ¿no? Porque yo fui discípulo, por así decirlo, de 3 grandes juristas mexicanos que tú has de conocer bien: Alberto Troilo Urbina, Ignacio Burgoa y don Eduardo García Maínez. Hola, esto es Digesto. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Digesto. Soy Jorge Lacabada, estoy desde el Museo de Antropología de Jalapa y hoy tenemos un invitado muy especial que la verdad es que nos ha recibido muy bien. Estamos aprovechando que estamos en el ciclo de conferencias de los 200 años de la Constitución. Aquí en Jalapa recibimos la invitación por parte de la Universidad Veracruzana y estoy con el doctor Arturo Chipuli, que es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esa universidad. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Es un honor recibirte a ti y a tu equipo aquí en esta ciudad de Jalapa y por supuesto en el emblemático Museo de Antropología de Jalapa. Muchas gracias, doctor. Y pues sí, la verdad es que como ya vieron en ese episodio, en ese video, pues estamos en una casa que está llena de cultura. Ahí pueden ver la cabeza número 8, ¿verdad? Es la cabeza número 8. Entonces, pues, Doc, queremos platicar un poquito contigo para conocer más de tu trayectoria. Entonces, vámonos atrás. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho? ¿Siempre fue Derecho? ¿Tuviste otra idea? ¿Cuándo fue que tomaste esta decisión? Pues mira, realmente yo empiezo a tener la relación con la carrera de Derecho desde muy pequeño. Mi madre es abogada y justamente a partir de esto yo soy hijo único y me empecé a involucrar mucho con el tema de los juzgados, con el tema de todo el desarrollo de las demandas. ¿Ella era litigante? Primero litigante y luego funcionaria pública encargada de una dirección jurídica. Okay. Entonces, a partir de esto, pues yo la acompañaba siendo muy, muy pequeño a lo que eran todas las diligencias, a los trámites, la acompañaba a su oficina y entonces, pues yo empiezo a tener este acercamiento con Derecho. A mí me gusta mucho dibujar, sin embargo, nunca vi la posibilidad de dedicarme a este hobby. O a la arquitectura, por ejemplo, ¿no? O a la arquitectura, incluso cuando yo estuve en la secundaria, pues me decidí por cuestiones más del área de humanidades, ¿sí? Dejando estas otras habilidades muy de lado. Pero además de esto, además de este antecedente familiar, que desde luego mi madre siempre ha sido una influencia muy positiva en mi carrera, también debo decirlo, y aunque suena un poco trillado, siempre he tenido esta idea de la justicia, ¿sí? Como uno de los valores fundamentales. Quizás yo creo que la mayoría de las personas entramos a la carrera de Derecho y tenemos esta cuestión de la justicia o de luchar por la justicia. Como este hambre de justicia, ¿no? Claro, claro. Y que vamos perdiendo poco a poco, ¿no? Sin embargo, yo siempre he tenido este ideal de que la justicia es algo por lo cual tenemos que luchar. Entonces, son dos cuestiones: el antecedente familiar y por el otro lado, este valor de la justicia que siempre ha estado inmerso en mí. Y en esa época nunca hubo como el pensamiento de, bueno, ¿y si me dedico a algo, no sé, a artes o algo similar? ¿O siempre fue pensamiento claro de, me gusta esto como hobby, pero quiero ir a Derecho? Sí, es muy curioso. Yo cuando entro al procedimiento para
para ver cuál es la carrera a la cual voy a estudiar, se me presentan las opciones. En aquel momento, la Universidad Veracruzana tenía la posibilidad de que tú presentases examen para 2 carreras. Entonces, yo al momento de sacar ficha, lo primero que digo es, voy por Derecho. Y alguien me dice, bueno, pero ¿y si no es Derecho, qué otra cosa te gustaría estudiar? Entonces fue un proceso quizás muy curioso, porque yo estando ahí en la fila para sacar ficha, lo que digo es, no, yo tengo que estudiar Derecho. Si no es Derecho, no quiero estudiar otra cosa. ¿Sí? Entonces yo tenía muy en claro que mi objetivo era estudiar Derecho. Y fíjate que es curioso porque a mí me pasa algo igual. Siempre me dijeron, yo desde siempre supe que quería estudiar Derecho, sexto de primaria yo ya sabía que iba para allá. Me dicen, si tú no hubieras estudiado Derecho, ¿qué hubieras estudiado? Y digo, es que es una pregunta difícil porque no me veo en otra cosa. Dije, a lo mejor administración pública, relaciones internacionales, algo que se pueda relacionar con Derecho, ¿no? Creo que es donde yo lo embarraría. Pero bueno, y continuando este ánimo, ahora desde el lado de lo donde estás ahorita, ¿por qué la academia? O sea, ¿por qué fue que llegaste ahí? ¿Por qué no te fuiste por otro lado, abogado de empresa, litigante? ¿Por qué fue que la academia fue lo que te llamó? Muy bien, es muy curioso. Yo creo que es una cuestión que se fue dando. Nunca realmente vi a la academia como un destino, sino más bien como un gusto. Yo empecé trabajando como litigante. Posteriormente tuve la oportunidad de cubrir algunos cargos en la administración pública local y federal. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Yo estuve como jefe de responsabilidades, quejas y denuncias en el órgano interno de control de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz. Tuve la oportunidad también de colaborar en dependencias del gobierno federal, ¿sí? Pues como un abogado que llevaba pues temas de derecho fiscal, de derecho administrativo, ¿sí? Y cosas que me gustaban. Sin embargo, cuando yo salgo de la licenciatura, tengo la oportunidad como al año de poder impartir una clase. Me acuerdo que era Derecho Constitucional Veracruzano, ¿sí? Realmente a mí el Derecho Constitucional me empieza a gustar desde que estaba yo en la carrera. Tuve un maestro que fue una muy notable influencia en materia de garantías individuales en aquel momento, y luego de Derecho Constitucional empecé a tomarle mucho gusto. Cuando yo salgo de la carrera, entonces tengo la oportunidad de ingresar a esta materia, y me empieza a surgir este gusto por la academia. Ya no era el tema de estudiar simplemente para pasar los exámenes, era porque preparar la clase era un gusto. Y bueno, yo iba de 7 a 9 de la mañana todos los días a mi clase. Posteriormente iba al trabajo, pero siempre lo vi como un gusto. La verdad es que posteriormente me di cuenta que combinar el tema de la academia con el tema profesional te daba un plus, ¿sí? Ya no eres simplemente el litigante o el abogado, sino que también eres pues el catedrático, el maestro, ¿sí? El que tiene que estar en una constante preparación. Posteriormente se me presenta la oportunidad de ingresar a la administración académica, ¿sí? Yo no lo veía realmente como un destino. Sin embargo, entro y me empieza a gustar mucho. Fui jefe de la carrera de Derecho en una universidad privada primero, y luego tuve la oportunidad de brincar a la Universidad Veracruzana. Imagínate el regresar gusto. Al alma mater, ¿no? Claro, imagínate el gusto y el honor de regresar a tu alma mater, ¿sí? Yo de regresar a mi muy querida Facultad de Derecho, y precisamente tener la oportunidad de dar clases ahí, pero también de ser el secretario académico. Entonces, ingreso a esta parte del secretariado académico con muchos retos, con muchas cuestiones que yo no había tomado en consideración, pero también con este amor que te comentaba respecto de la academia. Y bueno, esto me ayudó para seguir impulsando y bueno, en un momento determinado ver la posibilidad de dedicarme a la investigación de tiempo completo. ¿Qué es lo que ahora me imagino que, no sé si ya estás haciéndolo actualmente o vas hacia allá? De hecho, sí, desde el 2017 yo soy investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Ahora pues tengo la oportunidad de dirigirlo, sí, pero realmente es un sueño hecho realidad, porque pues puedo hacer
yo lo platico con mi familia, realmente dedicarte a la academia es un muy grato y gran trabajo, ¿sí? Es como un sueño poder dedicarse a estudiar y a poder escribir y pues dar a conocer. Y qué bonito, ¿no? Que puedas combinar lo que te gusta con trabajo, porque pues creo que no te acaba pesando el trabajo, ¿no? O sea, siempre dicen, ¿no? Que mientras trabajes en lo que te guste no va a ser trabajo y vas a ir con gusto. Y aquí, fuera de eso, sabemos que lo disfrutas y que te gusta, pero fuera de tu ámbito profesional, ¿qué le gusta hacer a Arturo? ¿Qué disfruta? ¿Qué hobbies tiene? ¿Qué hace en un día, un sábado, un domingo? ¿Qué es lo que él disfruta? Bueno, a Arturo le gustan muchas cosas, le gusta mucho leer, le gusta mucho estudiar, pero también le gusta mucho ir al cine. Mira, me encanta el cine, creo que es de las cosas que más disfruto. Me gusta mucho viajar, me gusta mucho conocer ciudades a las que no he ido, lugares a los que no he visitado. Entonces, podríamos decir que el tema o mis hobbies favoritos son precisamente viajar e ir al cine. Ir al cine. Perfecto. Doc, en este ánimo como de conocer un poquito más, ya vimos la parte interesante, la parte, digamos, bonita, pero siempre hay un lado complicado, ¿no? ¿Algún momento que recuerdes en tu vida que fue un reto personal, profesional, que digas, esto representó un cambio en mí, un cambio en mi forma de pensar, un cambio en mi vida que en un momento quizás no fue tan bueno, pero me hizo más fuerte? ¿Alguno que recuerdes? Sí, varios. Yo creo que a lo largo de la trayectoria profesional nos encontramos con cuestiones gratas y cuestiones no tan gratas. Yo considero que una de las cuestiones en el ámbito del derecho que se volvió o me echó abajo mucho esta idea de la justicia fue precisamente conocer que el derecho es una cosa en la norma, es una cosa en la doctrina y es otra cosa en la realidad, ¿sí? O sea, ciertamente el conocer la ausencia de un legítimo Estado de Derecho, la existencia de muchos vicios en la práctica, pues te echa abajo muchas creencias que tú tienes. Otra de las cuestiones que yo creo que han resultado problemáticas es precisamente advertir que pues realmente en el ámbito de la administración pública, por ejemplo, resulta muy difícil poder aplicar la ley o aplicar las normas de manera adecuada. Siempre te vas a encontrar con obstáculos, siempre en el servicio público te vas a encontrar con cuestiones que vienen a obstaculizar totalmente el desarrollo. Yo lo comentaba con alguien, a veces la administración pública es muy ingrata, ¿sí? Le puedes dedicar tu vida, le puedes dedicar todo tu esfuerzo, pero es realmente muy ingrata. Entonces eso te lleva a replantearte como persona, como profesionista, y yo actualmente lo veo en retrospectiva, ya desde la academia. Digo, qué bueno que tuve la oportunidad de dedicarme, ¿sí?, al derecho desde la parte académica, pero también lo veo respecto de los estudiantes, respecto de los colegas, cuántos desafíos se enfrentan en el día a día para poder ingresar a una plaza, ingresar a un trabajo, tener un salario digno, ¿sí? Poder romper con ciertas inercias dentro del propio sistema. Entonces, creo que en lo general nuestra área de estudio es muy bonita, pero también tiene grandes problemáticas como esta visión también tan normativista de lo que es el derecho. Y considero que actualmente los grandes abogados son los que no solamente ven al derecho como norma, sino también como un conjunto de elementos que desde los valores, desde los hechos, ¿sí?, le dan forma a lo que viene siendo las instituciones jurídicas. De acuerdo. Doc, pues lamentablemente ya estamos llegando al final de este episodio, pero siempre tenemos 3 preguntas aleatorias y la verdad es que las tengo ya pensadas de lo que me platicó. La primera, si tuvieras o pudieras protagonizar una película, ¿cuál te gustaría que fuera? Excelente pregunta. Yo creo que, y te lo digo porque yo creo que son de mis películas favoritas, de esas que no te cansas de ver, El Señor de los Anillos. ¿Sí? Sí. ¿Quién te gustaría ser? Pues mira, yo siempre he pensado que sería Aragorn, ¿sí?, porque es de mis personajes favoritos, o Gandalf. Ah, perfecto. Yo siempre digo en esta James Bond, la verdad es que me gusta mucho, pero pensándolo me gustaría mucho Batman. Imagínate, Batman estaría bien, ¿no, JC? Estaría bien. Doc, segunda. Vamos a ver si nos convertimos en uno. Doc, ¿algún país que no hayas visitado que digas, este es de los que muero por visitar?
La respuesta es muy rápida y fácil para mí. Japón. Japón es el lugar que tengo, es mi destino de sueño. Sí, yo estoy en la misma que el doctor. Siempre he creído que la cultura allá, los lugares, tengo últimamente varios amigos que han tenido la fortuna de ir y pues espero que pronto también porque tengo muchas ganas de conocer Japón. Siento que sería un lugar. ¿Y uno que ya hayas visitado que haya sido el mejor? Bueno, o de los mejores, quizás es difícil sacar algunos. Más bien es una cuestión que a mí me sorprendió mucho, pero lo comparto con mucha alegría. Hace poco estuve en Buenos Aires y realmente fue una experiencia tan bonita, tan grata. Realmente no pensé que fuera una ciudad tan maravillosa. O sea, quedé muy, muy encantado. Y desde luego Italia es maravilloso. Clásico, ¿no? Sí. Yo ahí le diría, híjole, lo más bonito que he visto es... A mí me gustó mucho Brujas. Me pareció una ciudad de sueño. Es que también tengo que contestar para intervenir, claro, ¿no? claro. Que platique. Y la última, ¿qué consejo le daría a los alumnos, a estudiantes que están empezando en la carrera? Pues bueno, creo que el mejor consejo es prepararse, leer mucho, ¿sí? O quizás tomarle mucho amor a la lectura y al estudio. Yo creo que en nuestra carrera no hay otra cosa más esencial que prepararse, ¿sí? Tomarle mucho amor a la preparación, estudiar idiomas, por supuesto, ¿sí? Y pues ir buscando las oportunidades de poder salir al extranjero para poder tener esta visión mucho más grande de lo que es no solo el derecho, sino también pues la vida, el mundo. No, pues con ese mensaje nos quedamos. Doc, muchísimas gracias de verdad. Gracias por regalarnos un espacio y quédense porque vamos a una siguiente cápsula. Y continuando con nuestro formato de digestos cortos, ahora estamos con la magistrada Denise Uribe. Denise, bienvenida, muchas gracias por regalarnos unos minutitos, que sabemos que siempre la agenda está apretada, pero pues gracias por concedernos estos minutos. Al contrario, gracias por esta invitación a charlar después de este gran foro que tuvimos por parte de la Universidad Veracruzana. Así es, ahí ya tenemos su ponencia grabada en nuestro Facebook, entonces si quieren ir a saber un poquito más de lo que habló la magistrada, por favor vayan a nuestro Facebook a ver nuestros videos. Pero bueno, Denise, como te decíamos, la idea es conocerte un poquito más a ti, un poquito más de lo que has hecho, de esta decisión difícil cuando uno va saliendo de la preparatoria, qué voy a estudiar. ¿Cómo fue que decidiste derecho? ¿Tenías alguna otra opción? ¿Alguien te impulsó hacia el derecho o cómo fue que caíste en esto? Fíjate que es una historia interesante porque soy la primera abogada de mi familia, entonces no tenía esta influencia por las ciencias sociales, por el contrario, normalmente el perfil de la familia es algo más matemático o de administración, contabilidad, actuaría, etc. Yo también tenía dentro de mis pretensiones ser médico, entonces tuve una primera clase de Derecho en la preparatoria y es ahí donde me interesé por las normas, por el sentido de justicia, sobre todo por esta formación humana que también te permite dar a cada quien lo que le corresponde. Y es así como me enamoro de la carrera y creo que me apasiona desde todos los ámbitos el derecho. ¿Y cómo es que acabas en la administración de justicia? Digo, también sabemos que tienes un perfil académico, actualmente estás presidiendo la escuela judicial de aquí del estado. Entonces, ¿cómo es que acabas hacia la administración de justicia? ¿Cómo lo combinas con la academia? ¿Siempre fue así? ¿Trabajaste, no sé, litigando en algún despacho? ¿O cómo fue el inicio de la carrera? Bueno, mi formación ha sido primeramente en la academia, es decir, previo a iniciar la carrera de Derecho, yo contaba ya con una formación académica en inglés y daba clases de inglés desde muy chica. Incluso en la Anáhuac daba clases de inglés avanzado y esto me servía para tener una beca educativa. Y comencé dando clases de inglés a los 14 años. Entonces, mi formación académica o como esta pasión por la academia. Claro, ¿no? este gusto por enseñar, por aprender y también por investigar comienza muy joven. Después comienzo con la carrera de Derecho y siempre trabajé, es decir, no solamente como práctica, servicio profesional y tal, sino que a la par siempre estuve en diferentes instituciones,
Estuve en un despacho, claramente trabajé para un despacho, trabajé para la administración pública en los 3 ámbitos de gobierno. He estado al frente de la parte municipal, estatal y federal. De igual forma estuve en Tribunal Federal, he estado en Fiscalía. Por lo tanto, he tenido la fortuna de tener un abanico de oportunidades y de aprender de distintas dinámicas, y esto me dio la fortuna de también tener una visión distinta, claro, por cuanto hace a la justicia, por cuanto hace también a la justicia social, porque visualizas esta sociedad o esto a quien va dirigida la justicia, que al final es a todas las personas, tanto niñas, niños y adolescentes, como hombres y mujeres, particularmente para lo que ahora ejerzo, para el Estado de Veracruz, pero siempre pensando en el bien social. Como dicen, todos somos sujetos de justicia en algún punto, ¿no? Claro. Esperando nunca llegar a esas instancias. Pero ahora me interesa un poquito más de ti en lo personal. Denise, ¿qué hace en su tiempo libre? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué hobbies tiene? ¿Qué pasiones tiene? ¿A qué dedica el poco tiempo libre? Porque pues con tantas actividades es difícil, pero cuando encuentras un espacio, ¿qué te gusta hacer? Bueno, lo más importante en mi vida son mis hijas. Tengo 2 hijas, 2 niñas, y intento darles tiempo de calidad en los momentos en los que tengo. La verdad es que este equilibrio entre ser madre, profesional, mujer, etcétera, es un tanto complejo, pero pues siempre buscando también fomentar esta pues relación familiar correcta con mis hijas. Me encanta leer también. Me ¿Cómo fascina, qué te gusta leer? O sea, de todo. La ¿todo? verdad es que cualquier texto que llegue a mis manos me gusta mucho. Me gusta mucho hacer ejercicio también. ¿Qué te gusta hacer? ¿Triatlón, correr? ¿O qué? Me gusta mucho correr. ¿Sí? De pronto es como que disfruto la dinámica de correr, disfruto también hacerlo con amigas, con amigos. Me gusta también jugar tenis, me gusta nadar, me fascina el mar. Creo que me gusta mucho tomar. Yo soy de Acayucan, bueno, nací en Coatzacoalcos, pero crecí en Acayucan, pero me encanta la playa, entonces aprovecho cada tiempo que puedo para estar cerca del mar. Súper, oye, pues, o sea, como que una vida muy completa, ¿no? Desde lo deportivo, lo saludable y también el tema académico, cultivando la mente. Nos platicas historias muy interesantes, historias pues de superación, de cómo vas llegando a donde estás ahorita, pero hay momentos difíciles que luego no se habla de eso. ¿Tú recuerdas algún momento en tu vida que haya sido especialmente complicado y que digas, a lo mejor me cambió la perspectiva de vida, cambió la forma en la que yo o cómo enfrento los retos? Bueno, yo creo que todos los momentos, independientemente de si son fáciles o difíciles, debes de tomar la enseñanza que te brindan. Creo que sí he superado retos importantes y es la manera en que he templado mi carácter, definitivamente. Más que un tema de recordar cuál es más o menos importante en mi formación, todo lo que he vivido me ha convertido en la persona que soy ahora, y eso me ha permitido tener un equilibrio tanto espiritual como físico, como académico. Creo que la vida misma es un equilibrio entre todo lo que te enmarca como persona, y lo más importante definitivamente, y algo que yo puedo decir como pilar fundamental en la vida de una persona, tiene que ser la disciplina. Sin disciplina difícilmente puedes archivar éxitos, difícilmente puedes conseguir metas, sin importar cuáles sean, ¿no? Entonces, el enfoque, la disciplina y la tenacidad. Ahí tocando el tema de disciplina, ¿tienes alguna rutina como muy marcada? Me levanto diario a las 5 de la mañana y leo o hago trabajo, no sé. Todo el tiempo. ¿Sí? Mi vida es muy metódica, completamente metódica. Hay una frase que mi papá me comentaba desde que era niña, ¿no? La vida tiene que ser tan disciplinada como que todos los días sale el sol a cierta hora y se oculta a cierta hora. Entonces, las dinámicas de vida para que no te salgas de foco, para que no pierdas la estructura. Esto no quiere decir que tengas una rigidez tan severa que no puedas experimentar cambios, pero te permite regresar a tu centro y te permite conseguir lo que estás determinado a realizar en tu vida. ¿Hacia dónde vas? Así es. Aquí tengo
me llama mucho la atención el tema que hablas de disciplina, más porque justo, por ejemplo, este tema de eventos jurídicos o ciertos eventos ahorita que te estamos robando un poco de tu tiempo, ¿cómo enfrentas tú estos cambios o cómo enfrentas tú la frustración? No digo que esto te genere frustración particularmente, pero ¿cómo enfrentas tú la frustración o este tipo de se me movieron los planes? Porque yo te lo hablo desde el plano personal, a mí me cuesta mucho cuando me mueves un plan. Yo a veces soy metódico y tengo de 1 a 5, ya es una 6, ya se me rompió el esquema. ¿Cómo enfrentas tú estos cambios? Bueno, tienes que fluir. Hace rato lo decía, ¿no? Hay cosas que no puedes controlar, definitivamente, que escapan de tu control o de tu formación, pero también quiero ahí hacer mención, tengo un maravilloso equipo de trabajo que nosotros somos muchas personas que trabajamos en conjunto y que además cada uno con habilidades específicas y con un compromiso muy importante permite que si existen cuestiones que te saquen de los planes que tienes, alguien pueda tomar la iniciativa y atender alguna otra cuestión a tratar. Creo que rodearte de personas fuertes, tanto espiritual como mentalmente y sobre todo intelectualmente, que respondan a los retos que se van presentando, es sumamente importante para no frustrarte. Sí. Lamentablemente estamos llegando ya al final de esta entrevista, entonces vamos a hacer 3 preguntas aleatorias. Adelante. La primera, y esta creo que va a estar interesante, si pudieras cenar con un personaje histórico, ¿con quién te gustaría? Uy. De cualquier vivo, muerto, cualquier país, cualquier ciudad, de cualquier disciplina, ¿con quién te gustaría platicar? Sabes que aprovechando el día, creo que me gustaría cenar con San Francisco de Asís a propósito del 4 de octubre. ¿Y qué le preguntarías? ¿Cuál fue esta motivación para cambiar su vida de forma radical y entregarse? Y no lo hablo solamente en un sentido religioso, sino entregar su vida a un bien mayor. Ok, buenísimo. Si no vivieras en México, ¿dónde te gustaría vivir? Ay, yo amo México, la verdad es que... Esa pregunta siempre es difícil, todos nos dicen lo mismo. Sí, amo México. Yo creo que no podría elegir un país. Definitivamente creo que si en algún momento la vida me presenta la oportunidad de vivir en otro lugar, sin lugar a dudas la tomaría, y no tengo un lugar específico que yo te dijera me quiero ir a tal lado. Me adaptaría también a cualquier lugar. Bueno, y supongamos que fuera, podría ser Europa, Norteamérica, Asia, sin decir alguno específico. No podría elegir uno, en cualquiera. Ok, perfecto. Y la última, si estuvieras protagonizando una película, ¿cuál te gustaría que fuera? Uy. ¿Cuál película te gustaría protagonizar? No soy tan buena en películas. ¿No? No, la verdad es que no es mi fortaleza hablar de películas. Pues yo creo que... Quizás no protagonizar, pero algún libro que nos recomiendes, que digas, este libro yo creo que cualquiera que esté viendo esto te puede aportar algo. Puede no ser de derecho. Sí, fíjate que hay un libro que a mí me parece bastante interesante, que te da que es un texto que incluso en las preparatorias ahora, antes era un texto universitario, pero te da una visión antroposocial un poco del mexicano y también de esta lucha, este cambio indígena y en la actualidad, que es la visión de los vencidos. Es un texto súper ligerito y que además les puede servir tanto a abogados como no abogados para tener una reflexión clara de la historia mexicana. Perfecto. Pues Denise, muchísimas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo, gracias por estar en este espacio. Ojalá después podamos coincidir para tener más proyectos junto con Digesto, ya sea tanto con el tema del tribunal o con la escuela, nosotros estaremos encantados. Y pues muchas gracias, quédense a ver porque todavía tenemos más contenido en lo que sigue. Y ahora estamos con el doctor Humberto Morales, que viene de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Como le comentaba, la idea es conocer un poquito más de usted, ¿no? Entonces, vámonos a una decisión difícil, que fue, ¿por qué estudiar Derecho? ¿Cómo fue que tomó esa decisión? ¿Tenía alguna otra intención? Pues claro, mira, es una buena pregunta. Originalmente yo soy historiador. Originalmente me formé como historiador en México, en la Ciudad de México, en la Autónoma Metropolitana.
Y después me fui a hacer un doctorado a Francia, a la Sorbona. Y cuando yo regreso de Francia, un amigo mío, historiador, era muy amigo de un secretario de Estudio y Cuenta de la Corte, que trabajaba la ponencia del ministro Vicente Aguinaco, que acababa de tomar posesión como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, te estoy hablando del año del 96, entonces este amigo me dice, oye, échame la mano porque en la Corte vamos a fundar una dirección de archivos foráneos del Poder Judicial de la Federación, porque quieren recuperar sus archivos foráneos del Poder Judicial. Dije, bueno, suena interesante, y entonces él me presenta con la gente del ministro Vicente Aguinaco y me quedo a trabajar en la Corte. Estuve 3 años en la Corte, prácticamente hasta el final del periodo de Vicente Aguinaco, y fundamos lo que hoy son las Casas de la Cultura Jurídica del Poder Judicial de la Federación. Esas casas heredaron la Dirección de Archivos Foráneos del Poder Judicial. Yo fui el subdirector de esa dirección encargada de la creación de lo que hoy son las Casas de la Cultura Jurídica. Entonces, a partir de ahí, me di cuenta que Derecho era una disciplina importante para la historia social, para la historia económica, y entonces decidí estudiar Derecho, aprovechando mi presencia en la Corte, y poco tiempo después me topo con colegas juristas que trabajaban en la Corte, que hacían historia del derecho constitucional, pero ellos no eran historiadores, eran juristas. Entonces empezamos a tener un grupo de trabajo y se funda el Seminario de Historia del Derecho y la Cultura Jurídica en México en el año 2005, en la Ciudad de México, con estos juristas que trabajaban en la Corte o que habían trabajado en la Corte y que les interesaban los temas de historia del derecho. Entonces yo me meto de plano a trabajar con ellos, y yo creo que mi mejor formación de abogado se dio ahí. Claro. No tanto por lo que yo estudié de Derecho, sino por los 20 años de discusión y la práctica que ya llevamos trabajando temas de derecho constitucional. Yo me especialicé mucho en derecho del trabajo y en historia del derecho del trabajo. Y luego, bueno, pues ya con esa experiencia, yo regreso a la Universidad Autónoma de Puebla y me empiezo a hacer historia del derecho, pero también empiezo a hacer trabajos de consultoría jurídica para dependencias del gobierno del Estado y para organismos privados. Entonces, pues esto me mete de plano en el derecho, y básicamente en 2 ramas, que es el derecho del trabajo, que es una de mis áreas fuertes, y el derecho constitucional, ¿no? Y ambos con mirada histórica. Entonces, ese fue el caminito que me llevó al derecho. También tengo un hermano que es jurista, ¿no? Que trabaja en el Poder Judicial de la Federación. ¿Es magistrado? Fue magistrado un tiempo. Y trabajó todo lo que es derecho administrativo, un tribunal administrativo federal. Él sigue trabajando en el Poder Judicial. Y bueno, pues por mis vínculos con este seminario y la gente que trabajó en la Corte conmigo, pues prácticamente estoy en el mundo del derecho, ¿no? Oiga, doctor, y aquí algo que es muy interesante, pocos tenemos la fortuna de haber trabajado en la Corte, de saber, pero desde su experiencia, ¿qué se siente? O sea, a mí me dijeron, cuando vayas allá, hasta el pasillo huele diferente, la historia se vive. ¿Qué se siente trabajar en la Corte? Y más, perdón, pero yo ahorita que me comentó el tema de las Casas de la Cultura Jurídica, quedé emocionado porque he sido alumno de las Casas de la Cultura Jurídica. Actualmente, no sé si conozca al doctor Manuel Baraybar, que es el que está llevando las Casas de la Cultura. No, él ya no lo conocí. Es secretario de Estudio y Cuenta con el ministro Pardo, entonces como que a mí ahorita las Casas de la Cultura Jurídica lo tengo muy cerca, y saber que usted fue el fundador. Wow. Mira, lo que pasa es que ese proyecto nace con la reforma del Poder Judicial del presidente Zedillo. Del 94. ¿no? Del 94, y luego la reforma del 96, que va a darle facultades a la judicatura para tener ya un control directo de todas las resoluciones judiciales y la jurisprudencia. Entonces, esto obliga al Poder Judicial y a la Corte a revisar sus propios archivos. Claro. Porque aunque la Corte tiene un archivo histórico que lo tenían en la propia Corte, los archivos de los tribunales de circuito y de los jueces de distrito estaban dispersos por todo el país. La misma Corte no sabía lo que tenía. Estaba? Y había el problema de que los jueces de distrito
muchas veces para fundamentar sus sentencias de amparo, tenían que recurrir a documentos que estaban guardados en archivos, pero que ellos no tenían el acceso, pues porque estaban hechos una montonera. Entonces, el proyecto de las casas surge como consecuencia de la reforma del 94 y del 96, donde el Poder Judicial de la Federación se aboca a la tarea de tener un mejor conocimiento de su propio pasado histórico. Claro. Y por eso surgen las casas. Ahora, el proyecto de las casas fue interesante porque derivó en cosas más grandes. Es decir, en un principio la idea es que hubiera archivos históricos de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito. Como tú sabes, los tribunales de circuito fueron siempre unitarios en el siglo XIX, y no es sino hasta la reforma del 51 que se crean los tribunales de amparo. Entonces, toda esa documentación muy rica estaba dispersa en todo el país y ahora está totalmente organizada. Esos archivos funcionan muy bien, están muy bien organizados y prácticamente cubren las 32 entidades federativas. Pero el proyecto creció tanto que la Casa de la Cultura Jurídica se volvió también una casa biblioteca. Entonces empiezan a tener biblioteca, empiezan a tener actividades lúdicas para jubilados del Poder Judicial. O sea, ya se volvió una comunidad muy interesante porque viene siendo un refugio para estudiosos del derecho que ayuda muchas veces a las lagunas en términos de biblioteca o de acceso de archivos a muchos estados de la República o a universidades que tienen carreras de derecho, pero que muchas veces sus bibliotecas no tienen limitadas. Textos fundamentales que sí están en las bibliotecas de la Casa de la Cultura Jurídica. Entonces, bueno, para mí fue una experiencia realmente muy interesante. Digo, no estuve mucho tiempo, estuve 3 años en la Corte, pero sí tuve la oportunidad de conocer a juristas destacados, conocer un poco el nacimiento de la revista de Estudios Constitucionales del Centro. Hice amistad con grandes juristas. Bueno, yo ya conocí a Ulises Schmil, don Vicente Aguinaco, a José Ramón Cosío, que me toca prácticamente cuando va a llegar al Poder Judicial, y otros juristas, ¿no?, importantes. Entonces, pues es una experiencia enriquecedora. Sí, es un edificio muy especial. Ve los murales que tiene ahí, que son fabulosos, ¿no?, que narran muchas historias. Lo que fue su antigua biblioteca, verdaderamente un monumento. Yo, si tú me dijeras qué fue lo que más me motivó y me llamó la atención de ese edificio de la Corte, fue lo que se llamaba el Salón Rojo, que ya no existe como tal. Pero ¿por qué se llamaba el Salón Rojo? Era uno de los departamentos que estaba en el pasillo del primer piso de la Corte, que conservaba las actas secretas de la Corte, que eran libros empastados en rojo. Ah, ok. Esas actas secretas eran las sesiones secretas de los ministros de la Corte, desde que se fundó la Corte en el 1826, hasta el siglo XX. Esa biblioteca especial ahora ya forma parte de la biblioteca de la Suprema Corte de Justicia, sí. Que está en la planta baja, pero mucho tiempo era un fondo reservado. Y a mí me tocó, por instrucciones del ministro Aguinaco, organizar un inventario de esos libros. Eso fue una maravilla. No, y más para un historiador. Exactamente, ¿no? Fue una verdadera maravilla. Vaya, para mí son recuerdos imborrables de mi paso por la Corte. Y bueno, yo le recomiendo a todos los estudiantes de Derecho que se den su vuelta, que conozcan la historia de la casona donde está la Corte y que conozcan las casas de la cultura jurídica. Claro. Es un repositorio fundamental. No, de acuerdo. Doctor, ahora nos cuenta una historia muy interesante, un camino que se abrió desde ahí, pero a mí me interesa saber ahora un poco un lado negativo. ¿Usted cómo enfrenta la adversidad? ¿Cuál es su forma de enfrentar situaciones que lo hacen sentir incómodo, que no está en una zona en la que diga, este es mi camino? ¿Cómo enfrenta usted la adversidad? Bueno, la adversidad tiene muchas aristas, pero normalmente la adversidad pues tiene que ver justamente con la contrariedad que puede haber entre una ruta que tú te trazas para cualquier cosa y el resultado, ¿no? Entonces, cuando el resultado no coincide con la proyección, pues evidentemente estás en una fase de adversidad. Pero yo creo que la adversidad se puede vencer o se puede controlar en la medida en que tienes la capacidad de reponerte de toda clase de pérdidas. A mí lo que me ha ayudado mucho en disciplina para remontar la adversidad es otro de mis
secretos personales. Yo fui jugador de ajedrez, fui campeón del país. Ok. Fui el primer maestro de la Federación Internacional de Ajedrez que tuvo México. Y ser jugador de ajedrez profesional en una época me enfrentó muy rápido al tema de la adversidad, porque el ajedrez es un deporte, juego y ciencia en el cual tú eres el responsable de tus derrotas. Claro. No le puedes echar la culpa a nadie, ¿no? No es como los deportes de conjunto donde es que el portero era muy malo, exacto. o el delantero no sabía tirar el penal, ¿no? Cada movimiento es tu responsabilidad. Acá, tú eres el único responsable. Claro, se siente muy bonito cuando ganas, pero es terrible cuando pierdes. Entonces tú eres el responsable. Entonces, ¿qué peor adversidad que te enfrentas en un deporte intelectual donde es un deporte de personas? Porque aquí no hay que eres niño, grande, mujer, hombre. Tú te enfrentas ante personas humanas. Claro. Y entonces la derrota es una de las formas más claras de la adversidad, y que tienes que aprender a remontar, te tienes que aprender a levantar, ¿no? Eso a mí me ayudó mucho, me dio mucha disciplina, no fue lo único, pero yo creo que una forma de remontar la adversidad es tener claro qué objetivos quieres, qué tipo de vida quieres vivir, cuáles son tus rangos de felicidad, y en función de eso, qué tienes que hacer para remontar, porque adversidades va a haber siempre, en todas las carreras, todas las profesiones, siempre va a haber adversidades, claro. La vida no es lineal, ¿no? De acuerdo. Pero yo creo que eso ha sido una de mis formas de remontar, ¿no? La adversidad y la experiencia misma, ¿no? Claro, sí. Doctor, pues lamentablemente estamos llegando al final de esta entrevista. Le voy a hacer 2 preguntas aleatorias para conocerlo un poquito más. La primera, ¿a qué país viajaría que no ha viajado? ¿Cuál es uno que tenga ganas de conocer? Pues mira, yo creo que a mí me gustaría, que no conozco, es estar en la costa africana que va de Egipto hacia prácticamente todo lo que es Mar Rojo, lo que va del Canal de Suez prácticamente hasta el Sudán, toda esta zona, que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que es una zona que no conozco, ¿no? Entonces creo que eso sería un conjunto de países que a mí me gustaría visitar con más calma, ¿no? Ok. Y la última, si pudiera hacerle una pregunta a algún personaje histórico, cualquier personaje y la pregunta que quisiera, ¿a quién sería y qué pregunta sería? Yo le preguntaría a Benito Juárez, ¿no? ¿Por qué razón decidió mantener la resistencia republicana en el norte en los tiempos de la invasión francesa? ¿Y por qué no aceptó una negociación que se le ofreció varias veces para terminar ese conflicto y llegar a un arreglo que hubiera permitido que la República quizás se hubiera ahorrado más tiempo de guerra internacional, porque tuvo la oportunidad de negociar? Entonces, esa es la pregunta que yo le haría a Benito, ¿no? Perfecto, interesante la pregunta. Doctor, pues muchísimas gracias. Y continuamos con nuestro formato. Ahora estamos con Esperanza Jara, quien es maestra, está estudiando el doctorado en Derecho en la universidad. Entonces, vamos a conocer un poquito más de ella. Esperanza, bienvenida. Muchas gracias por tu espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, a ver, platícame. ¿Por qué estudiaste Derecho? Bueno, normalmente todos los abogados a los que les preguntas traen este chip de justicia, muy arraigado, ¿no? El tema de justicia, ¿no? Es innegable que todos tenemos este anhelo por la prosecución de la justicia, pero fíjate que este tema del apego a las normas siempre me gustó, me encantaba el orden social desde muy, muy chica, y yo sabía que quería estudiar desde muy chica. Siempre Oye, perdón, ¿nunca rompes ninguna regla por nada del mundo? Por supuesto, me encanta. Sí, pero con conocimiento de que la voy a romper. Claro, pero es que ahora ya lo sé, ya sé cómo hacerlo. Digo, más que nada, no es un mal consejo, es eso, ¿no? Era el saber cómo estaban dispuestas estas normas y por qué estaban dispuestas estas normas de esa manera, ¿no? Entonces, eso me llevó a, pues, el derecho administrativo. El más bonito de todos. Claro, me encanta el derecho administrativo. El tema de las políticas públicas me interesaron mucho, mucho, mucho desde día 2 de la Facultad de Derecho.
Y bueno, desde entonces siempre que salí de la Facultad de Derecho sabía que tenía que ingresar a la Administración Pública y entré, ¿no? Entras como todo mundo, esclavo, y después pues vas ganándote tu lugar. Es muy difícil, es un ambiente complicado y sobre todo es muy difícil porque no todos en la Administración Pública son abogados, no debieran de serlo, ¿o sí? Yo creo que sí. Pero... ¿Sabes qué? Yo creo que derecho cabe en donde sea. En donde sea ¿No? entra. O sea, un abogado entra en una empresa, una farmacéutica, en lo que quieras. En todos lados entra. Sí, por supuesto, pero también no podemos caer en el de que todos dentro de la Administración Pública tienen que ser abogados, porque al final del día, pues sería descalificar, ¿no? Bueno, necesitas la capacidad de las otras. multidisciplinario, ¿no? Claro, exacto. Bien, digo nada más, lo importante aquí del por qué estudiar Derecho es eso, ¿no? Es que me encantaba el tema del orden social, quería saber por qué era tan fácil para alguien violar una norma o por qué saltarse esa norma y además qué sanción, ¿no? Porque todos tenemos este anhelo de... castigar. Claro. Oye, te mentí, no te voy a hacer las preguntas que te dije. Ahora más bien platícame qué le gusta hacer Esperanza en su tiempo libre. Uy, no. ¿Qué es lo que ella hace en su tiempo libre? ¿Qué disfrutas hacer cuando tienes tiempo libre? ¿Te vas Cuando a tengo. bailar? ¿Te vas a hacer deporte? ¿Qué te gusta hacer? Primero, si quieren tener tiempo libre, no estudien un doctorado. De acuerdo. ¿No? De acuerdo contigo. Primero. Y después, sí, fíjate que en el tiempo libre que te queda, depende en qué etapa de la vida estés. Si estás así de joven como tú, ¿no? Si está uno así... A los 16, chavos. Exacto, ¿no? Lo que yo hacía hasta hace poco tiempo, pues era irme a hacer algún deporte. Me encanta el voleibol. Ok. Me encanta leer, entonces trato de leer libros que no tengan nada que ver con el derecho, De acuerdo. porque no puedes estarte ciclando en estos temas. Además, un libro de derecho te lleva a algo y otro libro de derecho te lleva completamente al opuesto y tienes que saber, ¿no?, qué corriente quieres seguir, y normalmente no es lo que yo querría. O sea, no es que yo me quiera casar con una ideología, entonces prefiero atender a todas, y cuando no lo hago, pierdo mi mente en otros temas como novelas de ciencia ficción, como novelas románticas. Que es buenísimo. O sea, por ejemplo, a ver, ¿qué género de películas te gusta más? Ah, de películas. Fíjate que esto está muy mal, no lo vean. Sí me encantaba el género de terror y había unas películas muy censuradas de los 80s y los 90s que seguramente no todas las generaciones se atreven a ver, pero es algo medio escabroso, pero difícil. Bueno, pero bueno, ahora me encanta ver todas las películas que tengan que ver con eventos históricos. Ok, a mí también. Me encantan. Series también. Hay series históricas muy buenas. Y series políticas muy buenas. También. Y por último, platícanos para ti, ¿qué opinas de este ciclo de conferencias? ¿Crees que es algo que aporta a la difusión jurídica, la importancia de que las nuevas generaciones vengan a esto, que escuchen sobre la historia del derecho, obviamente de la mano de grandes juristas, de grandes historiadores? ¿Qué opinas tú sobre esto? Oye, es muy importante como catedrático, es muy importante como universidad que dejes testimonios constantes de tu interés por alcanzar diversos niveles culturales y educativos. Y estos foros son trascendentes para ello, ¿no? Yo considero que este ciclo de conferencias en específico estuvo súper interesante porque además tuvimos gente no nada más con una formación de abogados, sino muy versados en la historia y muy estudiosos sobre todo de los procesos constitucionales y de la propia evolución de la Constitución. Muy enriquecedor y muy favorecedor para los estudiantes de Derecho. Perfecto. Últimas 3 preguntas rápidas. Primera, ¿cuál es tu canción de karaoke? Mi canción de karaoke, ¿en inglés o en español? En español. No puede ser. Me da mucha vergüenza decirlo. ¿Cuál? Pero es que no puedo evitarlo, es la de Maldita Primavera. Pero ¿por qué vergüenza? Es buenísima. No, pones Yuri y aquí estos señores Oye, y la de La Gata Bajo la Lluvia.
No la pido nunca. ¿No? Nunca, porque me da mucha pena. Pero es la que cantarías. Pero me aviento a cantarla siempre que alguien se levanta, entonces. Buenísimo. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. ¿El azul? ¿Para cualquier cosa o para vestir, para un coche? Me encanta el azul y para vestir el negro también. Fíjate que dicen que los sociópatas se inclinan por el color azul. Jaycee, vámonos de aquí. Todos mis trajes son azules. Siempre me pongo azul. Entonces, ¿Con quién te gustaría cenar? Un personaje histórico. Híjole, a ver, tiene que ser histórico. Por ejemplo, o sea, yo siempre escojo a Pablo Escobar. híjole. Se me critica muchísimo, pero qué padre cómo pensaba ese señor. O sea, sí hizo muchas cosas malas, pero cómo pensaba y era un genio. Fíjate que yo estaba pensando en Carlos Salinas de Gortari. ¿Otro genio? Pero Estaba cuestionable, pensando pero en Carlos otro Salinas, genio. por supuesto. No estamos aquí para No, aquí no estamos juzgando. cuestionar la moral de nadie, pero me parecería súper interesante y tendría muchas preguntas que hacerle. De acuerdo. Pues Esperanza, muchísimas gracias. Gracias por Gracias tu a ti. tiempo. Esperamos que tenerte en otro espacio y no se desconecten, que vamos a la que sigue. Continuando con este formato de digestos cortos y con esta muy bonita vista del Museo de Antropología de Jalapa, ahora tenemos a un invitado que de verdad ha dedicado su vida a la academia. Me platicaba que tenía 52 años en esto, pues a ver qué nos podrá contar, que seguro será muchísimo. Estamos con el doctor José Álvarez Montero. Doctor, bienvenido, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, agradezco la entrevista. Muchas gracias. Como le comentaba, pues la idea es conocer un poquito más de su trayectoria, entonces nos vamos a remontar a unos años atrás, cuando esta decisión difícil de estudiar Derecho, qué quiero estudiar, si me gusta Derecho, ¿cómo fue que tomó esa decisión? ¿Ya lo sabía? ¿Tenía otras opciones? ¿Fue porque algún familiar se lo instruyó así? ¿Cómo fue esta decisión? Bueno, pues resulta que mi padre fue director de impuestos. Okay. Y generalmente en la época de vacaciones lo acompañaba yo. Entonces, pues la gente hacía trámites ahí y me fue formando la idea de estudiar abogado. Okay. Desde muy pequeño, y así me quedé con la idea, además formalista, ¿no? Okay. Porque, pues, mi padre todos los días, después de bañarse, se ponía su traje, se perfumaba y se iba. Y bueno, pues uno que es pequeño lo ve y decía yo, no, pues así quiero ser como él cuando sea yo grande. Sí, abogado de esa época, ¿no? Entonces así fue como decidí finalmente dedicarme totalmente al estudio del derecho. Y en esta etapa, cuando ya está durante la carrera, que pues, a veces algunos empiezan a pasantear, a hacer cierto trabajo, ¿cuál fue su primer trabajo o cómo fue que acabó en la academia? ¿Siempre pensó en la academia o tenía otras opciones? Lo que sucede es que me dio clases a mí el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Me dio 2 clases, Introducción al Estudio del Derecho y Derecho Procesal, y cuando me entregó mi diploma de pasante, me pidió que fuera yo a verlo al tribunal. Fui a verlo al tribunal y me dijo que si me gustaría incorporarme al Poder Judicial. Le dije que sí, y entonces me dijo, bueno, recíbete y ese día me vienes a ver. Eso hice, y al mes de haberlo visto, me nombró secretario del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Acayucan. Okay. Y así comenzó mi vida, por decir así, en el ámbito judicial. Y un director de enseñanza media daba una clase de filosofía. Ya no quiso darla y me conocía. Entonces me habló y me dijo que si yo quería dar esa cátedra por él. Le dije que sí, y así fue como entré a la vida académica y a la vida de la judicatura. Poder Judicial. ¿Y qué le parece, digamos, estas dos perspectivas del servicio público a la academia? Yo en lo personal, yo trabajé mucho tiempo en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, y me gustó mucho tener la experiencia del servicio público. No he tenido la oportunidad de trabajar en la academia como tal, como usted se ha dedicado, pero no puedo decir que una es mejor, otra es peor, pero ¿cómo fue que digamos, se quedó uno atrás y se fue hacia el otro? Se fue cargando más. Lo que pasa es que, como pues lo has de saber, se complementan las dos funciones, ¿no? Y afortunadamente me tuve en el ámbito judicial, me nombraron después juez de primera instancia, luego fui consejero de la judicatura, luego me nombraron magistrado del Tribunal Superior de Justicia, luego me nombraron magistrado del Tribunal Electoral. Okay. Pues entonces toda esa experiencia en mis materias, que son
Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo, pues me sirvió mucho porque transmitía yo, aparte de lo que dice la ley, el positivismo, la práctica. La práctica. Y eso, bueno, pues creo yo que es valioso para los estudiantes. No, por supuesto. Y doctor, ahora que nos comenta todos estos cargos tan importantes, ¿cuál fue el que más le gustó? De todos ellos. De todos ellos. Digo, todos tienen su encanto, ¿no? Sí, pero sí, eres sí, titular de un área. Pero ¿cuál fue el que dice, lo disfruté más a lo mejor porque era una mejor época en mi vida o porque era lo que siempre quise en ese momento? ¿Cuál fue el que más disfrutó? Realmente fue como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, porque ahí tuve la oportunidad de, pues cada quien tiene sus ideas, ¿no? Cuando yo era joven, estaba estudiando, tenía un amigo que se llamaba Bruno Monroy y yo le decía que hiciéramos movimientos para protestar contra el gobierno. Y le decía yo, así vamos a ser héroes. Y mi amigo, basado en la realidad, decía, mira, yo quiero comer 3 veces al día, tranquilo, y eso de ser héroe, olvídate. Ya le tocó a otros. O sea, como que tiene unos ciertas ideales, ¿no? Y yo, bueno, en esa función tuve oportunidad de apoyar a gente que consideré que era necesitada, porque a veces, por ejemplo, las desocupaciones y entrega de bienes inmuebles son muy injustas, ¿no? Claro. Lastiman no a una persona, lastiman a la familia, ¿no? Entonces esa función por eso me gustó, porque me permitió, de acuerdo a mis ideas, apoyar, ¿no?, a las personas. En el ámbito electoral es muy importante, desde luego, y bonito, pero no es lo mismo, ¿no? Ahí es otro tipo de personas a las que tiene uno que, bueno, juzgar en razón de su campaña, de sus requisitos, etc. Sí, quizás no estén en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, por eso es que me gustó más el ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Oh, buenísimo, Doc. ¿Y a José qué le gusta hacer fuera de todo lo académico, lo jurídico, lo judicial? ¿Qué gustos tiene? ¿Qué pasiones tiene? ¿En qué dedica su tiempo libre? Bueno, cuando estuve joven me gustó mucho el deporte. ¿Qué jugaba? Tuve oportunidad desde muy chico de competir en campo. Aquí tenemos un estadio jalapeño, que ojalá lo pudieras ver, porque es un estadio que costó la destitución de un gobernador, y en un campo muy apropiado, y pues concretizó sus ideales. Entonces, de pista y campo empecé yo a competir en salto de altura, salto de longitud y 75 metros planos. Okay. Pero bueno, eso cuando estaba yo joven. Ya después pues jugué un poquito fútbol, ¿de qué jugaba básquetbol? Pues era yo como defensa. ¿Defensa? ¿Y algún equipo al que le vaya? Bueno. ¿Al Tiburón ya extinto? No, al Guadalajara. ¿Al Guadalajara? ¿A las Chivas? A las Chivas. Ah, bueno, pues no es mal equipo, ¿no? No nos cae mal. Por lo amarillo, ¿no? Sí, no, yo no le voy a la América, no nos vayan a largas. No, aquí le vamos al Pachuca, doctor. Ah, bueno. Y recuerda en esta etapa, obviamente pues hablamos de grandes éxitos, grandes logros, nombramientos como titular, pero también siempre hay una etapa complicada, ¿no? Sí. Hay etapas que luego no se habla mucho. ¿Usted recuerda en su vida algún momento que haya sido una cúspide, que de ahí fui para abajo y ese momento fue lo que cambió mi vida, cambió mi perspectiva? ¿Recuerda algún momento así? Bueno, no así tan trágico, pero por ejemplo, tuve oportunidad en el tribunal, como decía yo, de conocer asuntos en donde me di cuenta de todas las trampas y corrupciones que se dan en las compañías constructoras, en donde ofrecen un terreno, lo venden a plazos y luego ese mismo terreno lo dan al banco en garantía por un préstamo. No pagan el préstamo, el banco demanda y luego quiere sacar a todas las personas que fueron pagando, algunas ya concluyeron el pago y bueno, ahora el dueño es el banco, ¿no? Sí. Entonces, digo, ese punto lo narro porque las personas pues no saben el derecho. Entonces, cuando uno resuelve, tiene que resolver en pruebas. Y en ese caso, pues el banco está probando que es el dueño.
tú resuelves y se viene entonces una multitud de protestas, como 100 personas o más, diciendo que la sentencia está mal hecha, que hubo corrupción. Entonces es un momento difícil. Uno sabe que todo está bien, pero la sociedad no lo sabe. Sustentar tus decisiones ante la sociedad. Ese es un punto. Y el otro, que pues los periodistas, yo los respeto, yo escribo en los periódicos, en las revistas de circulación quincenal o algo así, pero hay algunos reporteros que son pesados y algunos de ellos estudian Derecho. Entonces consideran que por el hecho de ser periodista, tú los tienes que aprobar o les tienes que poner calificaciones altas. Entonces, pues yo tuve que reprobar bueno, no yo, solo se reprobó porque no contestó y salió reprobada, pero era una persona influyente que además escribía una columna que se llamaba Lomas del Estadio. Y Lomas del Estadio se refería a la rectoría de la Universidad Veracruzana. Entonces esta persona fue a hablar con el rector, pues le dijo que yo lo había reprobado, etcétera, etcétera. Y entonces me mandó a llamar al rector porque pedían mi destitución. Entonces ya comparecí. Afortunadamente en aquellas épocas ya hacíamos los exámenes por escrito, porque se presentaba mucho problema en los exámenes orales. Afortunadamente tenía yo su examen y le dije, aquí está su examen. Y ya. Pero no deja de ser un momento muy difícil, claro, porque además como periodista pertenece a un grupo de compañeros y entonces pues esos compañeros la respaldan, ¿no? También. Y buscan a lo mejor cualquier cosa para desacreditar, ¿no? Sí. Entonces estaba yo pues preocupado porque, bueno, era el puesto que tenía como maestro de tiempo completo y dije, bueno, pues me voy a quedar hasta sin trabajo. Claro. ¿No? Sí, afortunadamente no pasó nada de eso. Pero en esa etapa me sirvió, o ese hecho me sirvió, porque yo fui discípulo, por así decirlo, de 3 grandes juristas mexicanos que tú has de conocer bien: Alberto Trueba Urbina, Ignacio Burgoa y don Eduardo García Maínez. Ok, sí, no, pues 3 estandartes del derecho. Conviví con ellos, normalmente. Por ejemplo, con don Eduardo, que había estudiado en Alemania, siempre íbamos a un restaurante alemán. Con el maestro Burgoa, pues él era un bohemio, íbamos a comer y se ponía a cantar en el piano, etcétera, ¿no? Y con el maestro Trueba Urbina, ya estaba grande, lo acompañé muchas veces a diferentes congresos, etcétera, y tuve oportunidad de caminar con él muchos caminos. Entonces, pues todos ellos, cuando llegué a tener un problema así, se lo planteaba. Y me recuerdo que el maestro García Maínez me dijo, ay maestro, si usted supiera lo que han hecho a mí, sí, usted espantada. Así que no se preocupe, eso va a pasar. Ah, bueno, si eso se lo hacen a los grandes maestros, dije, pues a mí. Eso habla de que también es un gran maestro. Pues ahí nos deja una lección muy importante sobre el soporte documental principalmente, ¿no? Que tenía el examen y pudo decir, a ver, él se reprobó solo y yo no lo reprobé. Sí. Y en relación a bueno, me decías, aparte de los deportes, ¿no? Que te dije, tuve oportunidad de jugar así, ya después del tiempo, cosas como familiares o de escuelas, porque fui director también de una escuela preparatoria. Y eso me permitió formar muchos equipos y jugábamos maestros contra alumnos, maestros contra maestros en diferentes deportes, ¿no? Pero una afición, bueno, pues es el cine, por ejemplo, ¿no? Que aprende uno, o yo voy a aprender mucho de lo que pasa en el cine. Hay mucho que aprender. Doctor, justo estamos llegando al final de esta entrevista. Como le comenté, le vamos a hacer 3 preguntas y aprovechando, son aleatorias, aprovechando ahorita que me dijo del cine, una película que recomiende. Bueno, a mí me gustó mucho esta película, ¿cómo te diré? Es una película americana, pero no recuerdo en este momento el nombre. Casablanca.
Esa película, pues es clásica, ¿no? Porque con las personas, claro, de mi edad más o menos, un poquito más jóvenes, han visto la película y les gusta mucho, ¿no? He tenido oportunidad de, pues también salir, prácticamente puedo decirte que he estado en los 4 continentes. Aunque sea pisándole un poquito y haciendo lo que está en Occidente y Oriente, en el puesto allí por Arabia. Entonces puse un pie en Europa y otro pie en Asia. O sea, he tenido esa oportunidad y también de eso se aprende bastante, ¿no? Y los maestros que he tenido en el extranjero, pues me llena de satisfacción como mexicano, porque cuando han venido, lo primero que quieren que los lleve yo a comer es empanadas de Huitlacoche. Y bueno, pues los llevo a la pérgola ahí. No, buenísimo. Doctor, si hoy se fuera a comprar un coche, ¿qué color lo escogería? Guinda. ¿Guinda? ¿Algún motivo en especial o nada más le gusta el color en esos colores en coche? No sé, es como que me da vivencia. ¿Sí? Sí. Oh, perfecto. Y por último, ¿cuál es su plato mexicano favorito? Platillo mexicano favorito. Bueno, pues debo confesar que es el espinazo. ¿El espinazo? Sí. Ah, perfecto. Pues ya lo tienen ahí, doctor. De verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Increíble conocer un poquito de toda su enorme trayectoria, lo que hizo desde lo judicial, en la academia. Pues muchas gracias por este espacio y muchas gracias a ustedes por haber visto este programa. Nos vemos en la que sigue. Síganos en todas nuestras redes sociales como Digesto MX y nos vemos en una siguiente emisión. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.